Hola muchachos de Sexto Básico, espero que estén todos súper bien junto a sus familias, eh, hayan aprovechado la semana, ¿no es cierto?, para o ponerse al día o sencillamente descansar porque se lo merecen. Eh, bueno, antes de empezar, recordarles que hace 2 semanas que no estuve subiendo videos explicando un poco los contenidos, la materia en este caso, pero ahora me voy a centrar en entender un poquito el trabajo que ustedes han ido realizando paso a paso, ¿ya? Me voy a detener en esta carpeta, que no recuerdo si el día de ayer o antes de ayer subí este Power. Más que nada es un complemento en este caso con respecto a lo que aparece en la guía que yo les cargué. Guía que obviamente es extraída del texto de estudio de ustedes. Pero recurrí a este material donde aparecen cosas bien relevantes en relación a la conformación del territorio y es sumamente válido conocerlo y entenderlo para ir comprendiendo un poco los conocimientos geográficos de nuestro país, de nuestros límites, ¿ya? Ahora, eh, bueno, antes de irme al tema esto ustedes lo van a revisar y lo van a leer, ¿ya? Así que antes de irme a esas partes, primero tenemos que entender nosotros, vamos a ir acá a la última, acá. Esto es lo que nosotros conocemos como Chile, ¿no es cierto? Siglo XXI, hoy en día en la actualidad. Estos son los límites de Chile, un país sumamente largo, pero también muy angosto, eh, donde vamos a tener distintas zonas naturales, distintas tradiciones en algunos sectores, en el sur, ¿no es cierto? En el norte, espirituales, ¿no es cierto? La Tirana, acá el tema de las iglesias que hay en Chiloé, etcétera, ¿ya? Somos sumamente diversos en este tema, pero tenemos conflictos. Y cuando hablamos de un conflicto, les voy a poner el siguiente caso. Por lo general, bueno, hace un mes atrás aproximadamente hubo un conflicto en la Araucanía por la muerte, ¿no es cierto?, de un comunero, en este caso un mapuche, donde la gente empezaba a preguntarse, ¿no es cierto?, por qué esto no sale en las noticias, qué está pasando, por qué nuevamente volvió a pasar esto. Entonces, claro, nosotros empezamos a poner atención en esa noticia y decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué ciertas personas nos hablan de terrorismo o sencillamente otros nos hablan de que nos quitaron nuestros derechos de nuestras tierras? ¿Qué pasa? ¿Ya? Pero para entender qué es lo que está pasando, hay que recurrir a la historia, hay que recurrir al dato y para recurrir a eso nos vamos a dar cuenta que en Chile se hicieron ciertas cosas que tienen que ver con, eh, vamos a detenernos acá, tiene que ver con la realidad de nuestro territorio, ¿ya? En este caso, los conflictos que se dan en el territorio empiezan ya en el siglo XIX y lo que aparece acá, podríamos llamar, bueno, este se conoce como el Gualmapu, que es todo el territorio mapuche que abarca también a Argentina. No hay separación ni de Chile ni de Argentina, sino que este es el Gualmapu, ¿ya? Como nosotros diríamos, esto es América. Y a lo largo de los años, miren, llegada de los españoles, empieza a cambiar. Acá también, acá y acá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Porque este sector, de hecho yo diría que ya ahora es más pequeño, ¿qué está pasando en el contexto de la realidad de nuestro país? En la historia, ya si nosotros revisamos, en la historia muchachos, se nos enseña que el proceso que ocurrió entre mapuches y el Estado chileno, hubo un conflicto por las tierras, en esto llegaron los colonizadores, varios antecedentes. Pero el problema puntual es que el Estado chileno termina este tema
hablando de la pacificación de la Araucanía. Como que todos los problemas que tenía, las diferencias y todos esos temas se terminaron. Y hicimos la paz con el pueblo. Entonces, mi pregunta, si hicimos la paz con los pueblos, ¿por qué todavía salen en las noticias? ¿Por qué todavía lo tratan de terrorista? ¿Por qué todavía hay intereses por una tierra que dicen que es de ellos y nadie dice nada? Para eso hay que recurrir a los datos. Vamos a revisar rápidamente entonces lo que aparece acá. Y dice, bueno, acá, a lo largo del siglo XIX el Estado buscó establecer claramente su soberanía sobre todos los territorios que había, en este caso correspondido a la gobernación de Chile durante la colonia. Esta iniciativa donde se mezclaban intereses estratégicos, políticos y económicos, ¿ya? O sea, la idea de la nación, de extender nuestro territorio y todo el tema. Bueno, el territorio chileno durante la década de 1840. Este comprendía la zona entre el río Copiapó, que está al norte, ¿no es cierto?, y el Biobío, que está al sur. Los territorios Valdivia y Chiloé incorporados en 1820 y 1826 respectivamente. O sea, lo que nos está hablando acá sencillamente es que cuáles son los límites reales, en este caso de Chile, límites efectivos, ¿ya? Y luego abajito nos habla de que llegaron colonos extranjeros a ocupar ciertos territorios que no eran realmente de los chilenos, ¿ya? Bueno, si acá nos detenemos un poquito en el norte, acá estamos en el meridiano 24, perdón, en el paralelo 24, estamos cerquita de la línea del Ecuador. Perdón, estamos cerca de Antofagasta, estamos un poquito desorientados en el mapa. Bueno, acá estamos cerca de Antofagasta y si nos damos cuenta tenemos Bolivia, Perú y Chile, totalmente distintos a lo que son hoy en día y lo que se conoce. ¿Cuál es lo más curioso que puedo darme cuenta yo aquí? Que Bolivia tiene acceso al mar. Burlas, ¿no es cierto?, de que Bolivia no tiene mar y bla, 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 bla. Cosas que, bueno, ahí sale el sentido nacionalista y todo el tema y somos uno de los que más contaminamos el mar. Así que tanto que hablamos del mar no lo valoramos como corresponde. ¿Ya? Acá, nos detenemos acá en este mapa y nos damos cuenta la real, ¿no es cierto?, efectividad del territorio chileno. De ahí a ahí. ¿Ya? Norte, en este caso Copiapó, río Copiapó hasta Biobío. ¿Qué hay más allá del Biobío, no es cierto? Es en lo que se conoce como la zona fronteriza. Ahora, como dice acá, ubicado entre el río Biobío y Torten, habitado por comunidades mapuches, acá es donde hay dificultades. No voy a ir más allá en este tema, ¿ya? Sencillamente les voy a explicar lo siguiente. El pueblo mapuche ocupa, ¿no es cierto?, su territorio que es de ellos, incluso fueron reconocidos como nación luego de parlamentos que tuvieron con los españoles que arrasaron con los incas, con los aztecas, negociaron con los mapuches, ¿ya? Hacer eso en ese tiempo es porque hay respeto por, en este caso, por los mapuches, ¿ya? Fue tanto el tema, tanto el control que empezaron a negociar también, ¿ya? El Gualmapu, todo el territorio mapuche era sumamente grande. ¿Cuándo viene el problema? El problema es que cuando el Estado chileno, cuando se garantiza la independencia de nuestro país, los españoles se van. Y el Estado chileno quiere, obviamente, incorporar todos los territorios efectivos, ¿no es cierto?, que hubieron durante la colonia, dominados por los españoles, pero también se está fijando en este caso, más al sur del río Biobío, o sea, las comunidades mapuches. Y ellos declaran, ¿no es cierto?, que todos los habitantes de este territorio son chilenos. El problema es que los mapuches no se consideran chilenos, porque ellos siempre fueron una nación. ¿Ya? Son mapuches. Entonces que hoy en día llegue alguien y te diga, ¿saben qué? Todos nosotros vamos a ser de tal nacionalidad. Todos nos vamos a quedar mirando y ¿por qué? ¿Ya? Por eso algo que es una problemática que viene del pasado, ¿ya? Y dato muy importante que lo leí en un libro. El problema con los mapuches no es un problema de hace 500 años atrás,
es un problema de alrededor de 150, casi, del proceso de independencia. Ahí viene el problema. 200 años, por ahí. Ahí viene el problema. Pero antes, pueblo mapuche no tenía problema. ¿Ya? Bueno, el tema de la ocupación de la Araucanía, no vamos a detener. Bueno, acá ustedes lo van a revisar, pero datos bien breves y al grano. Ocupación efectiva por medio de la fuerza militar. Se realiza una reubicación de todos los mapuches en suelos más reducidos en territorio, de baja calidad. ¿Y quiénes van a ocupar los territorios de los mapuches? Colonos que vienen de otro país, que se les entrega, en este caso los alemanes. Por eso, cuando nosotros vamos de vacaciones a Valdivia, ¿no es cierto?, vemos señores altos, rubios, ¿no es cierto?, pero porque su descendencia es sumamente distinta, no son chilenos 100%. Bueno, en realidad, tema de raza, ¿no es cierto?, pero en este caso sus familiares vienen de otros países, ya alemanes, pero no quiere decir que en su carnet dice alemanes, no, dice que son en este caso nacionalidad chilena. Bueno, y en el norte, muchachos, el conflicto sencillamente es por el salitre. Nosotros conocemos la guerra del Pacífico, pero nunca pelearon por el Pacífico, sino que era por el salitre. Quienes se enojaron tanto por el salitre fueron los empresarios y empresarios chilenos y extranjeros, ya fueron los que se molestaron porque los bolivianos habían tenido un tratado, ¿no es cierto?, con los chilenos en el tema de intereses, ya que al final los bolivianos no lo respetaron y esto generó un conflicto y se declaró la guerra y finalmente Perú apoya a Bolivia porque tenían un tratado secreto entre ellos dos que si uno atacaba a uno, el otro se metía y al final una infinidad de problemas. Cuento corto, Chile gana la guerra, avanza hacia el norte, le quita soberanía a Bolivia y hoy en día Bolivia, ¿no es cierto?, que era una entradita al mar ¿y por qué era? Por el salitre y luego pasaron los años y se inventó el salitre sintético en Alemania y finalmente, consecuencia, las salitreras chilenas se fueron a pique, se tuvieron que cerrar y comienza la cuestión social en Chile. Materia y contenido que lo veremos en otra oportunidad. Y bueno, también habla sobre la Patagonia, Rapa Nui. Y en este tema, ¿no es cierto?, quizás se pueden haber confundido en alguna de estas preguntas cuando habla sobre Rapa Nui. ¿Para qué le servía, ¿no es cierto?, a Chile? Estrategia militar, por ejemplo, ¿ya? El tema de estrategia, de tener embarcaciones y todo el tema. Bueno, en relación a eso, la lección que tienen ustedes ahora, que es la número 2, es lo que tienen acá. Muy sencillo, muchachos, muy simple. Ustedes miran acá abajito, dice Reconquista, Patria Vieja, Patria Nueva, solo el número, lo ubican, ahí. Y abajito aparecen antecedentes, cosas, bueno, perdón, aparecen años. Y abajo aparece qué ocurrió en ese año. Simple, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características de cada periodo? Miren el espacio que tienen. Patria Vieja. Se creó tal cosa. Reconquista. Ocurrió tal cosa y pasó esto. Patria Nueva. Pasó esto otro. O se creó esto. No sé. ¿Ya? Pero es el espacio. Para que no se compliquen tanto. Luego tienen que leer esto y responder esas dos preguntas. Y eso sería el contenido y el trabajo de la materia, en este caso de la lección número 2 que van a trabajar. Quedaría solamente uno, que es la tercera, para ya dar término a la unidad, ¿no es cierto? Porque ahora estamos aplicando los conocimientos trabajados anteriormente. Perdón, esta es la lección 1 de la que van a hacer, ¿ya? Si se dan cuenta es bien simple, bien sencilla, no es tanto. Esto hubiese sido prueba en otros, en la normalidad. Este famoso línea de tiempo, con eso.
fijo en una prueba yo se las hubiese agregado, ¿ya? Por eso se los digo, aprovechen la instancia para ir aplicando los contenidos. Muchachos, ya todo esto, les voy a dejar, bueno, aquí les voy a dejar este video que los voy a subir, y también les voy a dejar una canción que tiene que ver con esto que les mencioné sobre la pacificación de la Araucanía y cuál es la interpretación que le dan los pueblos, ¿no es cierto? Que no lo hablan como la pacificación, sino como una invasión, ¿ya? Que estén bien, muchachos, nos vemos y saludos. Chao.